Gloria a Dios. Vamos a volver a empezar porque se me había cortado. He tenido un pequeño problema con el tema del internet, pero ya estamos. Estábamos hablando sobre el tema de lo que era el tema de quién es el profeta. Porque hemos hablado sobre el tema de lo que es la restauración. Hemos estado hablando de lo que es la cultura profética, lo que es el movimiento profético, y asimismo también hemos hablado sobre la generación profética de la cual Dios busca en este tiempo. Amén. Ahora vamos a hablar sobre el tema de quién es el profeta, porque hemos hablado de muchas cosas, pero decimos cómo y quién es el profeta. ¿Quiénes son los profetas de Dios? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes quiénes son los profetas de Dios? El profeta de Dios es aquel hombre que recibe revelación, hombre o mujer, que recibe revelación de Dios y habla de parte de Dios a su pueblo, a su iglesia, a una nación, para transmitir dirección y confirmación del plan divino para determinado tiempo, época o circunstancia. Así como Samuel. Samuel era la voz de Dios sobre el pueblo. Samuel fue destinado para hacer escuchar la voz de Dios. Entonces los profetas, nosotros somos la voz de Dios en esta tierra. Nosotros somos lo que anunciamos, como en el tiempo de Juan el Bautista, que anunciamos la segunda venida de Jesucristo sobre la tierra. Somos nosotros los que le hablamos a la iglesia, los que exhortamos a la iglesia, los que plantamos, lo que sacamos, todo ese tipo de cosas lo hace el profeta. En la Biblia van a haber muchos profetas, también somos libertadores, somos restauradores. Recuerden que Moisés también era un profeta, él escuchaba la voz de Dios y él hablaba con Dios y Dios se le presentaba en la zarza ardiente, también se le presentaba como columna de fuego de noche y de día era una nube que los cubría por el calor del ¿cómo se llama?, del desierto. Josué también hablaba con Dios. Es más, es decir, que el profeta es amigo de Dios. ¿Me entiendes? Es amigo de Dios. Entonces, el profeta del término hebreo Naví significa anunciar, significa proclamar. Nabá significa cantar, inspiración, profetizar. También está el profeta Nebuá, que hace la predicción escrita o hablada. Después está Napá, destilador gradualmente por inspiración. Chazá, mirar determinadamente, tener visión, ver en estado de éxtasis. Si vamos al caso, hay muchas diferencias de profetas, pero puede haber un profeta o varios profetas que en vez de todos los nombres que tiene, es uno solo. ¿Por qué? Porque el profeta anuncia, el profeta clama, el profeta también profetiza, el profeta también predice o habla. El profeta también gradualmente por inspiración también destila y también tiene la visión y también se hace, ¿cómo te podría decir? Tienes también el éxtasis. ¿Qué es lo que es el éxtasis profético? El éxtasis profético. El éxtasis es estar en descanso, consciente o inconscientemente. Es como que tu espíritu es arrebatado, como que tu espíritu se traslada a otra dimensión. Y ahí tú vas a ver lo que es ver el cielo, lo que es ver el infierno, lo que ha de suceder delante de tus ojos, porque eso precisamente pasa durante el descanso. A mí yo recuerdo que en un éxtasis el Señor me mostró lo que iba a suceder en este tiempo, en las partes de lo que son Cuba, lo que es varios países, me mostró el Señor. Yo estaba frente a Él, estaba en una montaña muy alta, y en ese momento yo pude sentir el aire, yo pude ver todo lo que había, yo pude hacer un mapeo espiritual de lo que había, y el Señor me decía de lo que iba a venir. Hace un tiempo atrás pasó algo muy grande aquí en España, pues el Señor también me lo mostró a eso, que iba a venir un huracán
que iba a venir una manga de agua y se transformaba en huracán. Cuando el agua también se metió dentro de la ciudad y arrasó con mucho de la ciudad, yo también lo vi, pero eso fue en éxtasis. Eso se llama éxtasis profético. Amén. También los profetas lo que hacen también es anunciar el pecado. El profeta lo que hace es anunciar el pecado dentro de la iglesia, como puede ser también un pecado personal de la persona. ¿Me entiendes? O sea, saca a la luz lo que está oculto. No hay nada, como dice la palabra, no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Pero sabemos nosotros que cuando hay corrupción dentro de la iglesia, Dios siempre manda a un profeta a hablar de su parte. Amén. Vamos a Número 11, versículos 17 al 29. Y dice así: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Dios mío, esto es tremendo. Números 11, versículos 17 al 29. Si vamos al caso, cuando el pueblo salió de Egipto, lo único que hacía en el desierto era quejarse. Lo único que hacía: ay, pero ¿por qué no sacaste de Egipto? Si en Egipto estábamos mejor. No sacaste de Egipto, vamos a pasar hambre. Pero Dios dijo que no. Por algo Dios envió las codornices, por algo Dios mandó el maná. Pero siempre habló a través de Moisés. La mayoría de las veces hablaba a través de Moisés. Número 11, versículo 17 al 29. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés al pueblo y dijo estas palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y lo hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en una nube y habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Gloria a Dios. Esto nos deja clarísimo que el profeta está sujeto a los profetas, como dice la palabra. Significa que el espíritu de profecía está sujeto al profeta. Entonces el espíritu de profecía es el que tiene el profeta y es impartido, porque eso fue lo que hizo Moisés: impartió lo que él tenía hacia los profetas. Desde el espíritu de profecía se multiplicó a 70. Y todos terminaron siendo profetas. Números 11, versículos 17 al 29. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Y estos estaban entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el tabernáculo. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: impídelo. Y Moisés le respondió: ¿tiene tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. El profeta era uno a quien por medio de quién, de que Dios hablaba por medio de él. Números 12, versículo 2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Amós 3, 7.
¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que se revele el secreto a sus siervos los profetas? Esto pasa en este sentido. Cuando a mí me pasa el tema de ver y el dolor grande que yo sentía en ese momento cuando estaba ahí arriba en la montaña, yo me quedaba hasta sin aire, porque yo no podía sentir el dolor de los gritos de la gente y cómo venía entrando el agua hacia la ciudad, cómo veían los rascacielos, cómo yo podía ver los edificios caerse uno con otro y partirse, la tierra al medio. Era tanto el dolor que yo le decía al Señor que yo no podía estar ahí, que yo no daba más estar ahí. ¿Saben una cosa, mis amados? Yo vi esta visión en éxtasis. Luego, a los 2 días, empezaron a circular por las redes la misma visión que tuve yo. Exactamente la misma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no solamente a mí me lo mostró el Señor, también se lo mostró a los demás. ¿Por qué? Porque no hay nada que Dios no muestre a sus profetas, dice la palabra. Amén. De igual manera, en este tiempo también hablábamos sobre lo que era conquista, lo que era extensión, lo que era expansión profética, lo que era ensanchar las estacas de la tienda. A mí el Señor me dio esa palabra recién el año pasado, en diciembre del año pasado. Después aparecieron un montón, yo no había publicado nada, pero el Señor, esa palabra que me dio a mí, se la dio a todos los profetas con los que he compartido la palabra en este tiempo. Sin tener yo conexión con ellos, ningún tipo de conexión con ellos, pero era precisamente la misma palabra. Expansión, conquista y extensión de las estacas. Ensanchamiento. ¿Por qué? Porque Dios lo hace de esa manera. Si a un profeta le dice una cosa, se los hace saber a todos, no solamente a uno. Porque no hay nada que no se los haga saber primero a ellos. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, ¿quiénes son los profetas? Porque estamos hablando, ¿quién es el profeta? ¿Quién es el profeta? La voz de Dios. ¿Quién es el profeta? Porque muchos dicen en este tiempo, muchos en las iglesias, he visto que tienen shofares. ¿Sabes quién es el shofar en este tiempo? No es algo material, es algo espiritual. ¿Qué es lo que es el shofar? Nuestra voz es el shofar. Nosotros somos los atalayas. Nosotros somos lo que hablamos antes que el enemigo aparezca. Ya sabemos las cizañas, ya sabemos todas las estrategias. Nosotros estamos en las murallas. Nosotros somos los reparadores de portillo. Nosotros estamos en las murallas avisando cuando el enemigo se acerca. También estamos avisando lo que Dios está diciendo a su pueblo. Nosotros somos el shofar de este tiempo. La voz profética es el shofar de este tiempo. Yo no necesito tener una talit, ni tampoco necesito tener ¿cómo se llama? Un shofar para decir que yo soy profeta. No. Yo puedo entender lo que se oculta de atrás de todo eso. ¿Por qué? Por medio de la revelación. No es por medio de tener algo, no, porque me gusta, porque soy profeta, me quiero hacer ver, tengo que hacerlo sonar. No, nosotros somos la voz profética, nosotros somos el shofar, nosotros somos los que pegamos al grito. Cuando el enemigo viene, la iglesia tiene que saber. Como dice la palabra, el que tiene oídos que oiga. Entonces los profetas son la boca de Dios, pero también somos los ojos de Dios. Somos sanadores y somos restauradores. Cuando un ministerio está caído, el que siempre está presente es el profeta, porque Dios, cuando un ministerio está caído, Dios manda a un profeta. Y el Señor empieza a orar por el cuerpo y empieza la restauración. La restauración es cuando hay arrepentimiento. La restauración es cuando uno tiene el reconocer delante de Dios que sin Él no somos nada. Es humillarnos delante de su presencia para ser restaurado. Amén. ¿Cómo Dios puede restaurar un matrimonio? Díganme cómo lo pueden restaurar. ¿Cómo puede Dios restaurar la vida de una persona? Conmigo lo hizo. Yo tuve un antes y tengo un después. Antes era de una manera, pero ahora soy de otra manera. Antes servía al mundo, hoy sirvo a Jesucristo.
al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo uno no se va a dar cuenta de qué manera Dios puede restaurar? Restauró mi vida y asimismo restaura los ministerios. El Señor nos dice en Jeremías 15:19, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacar y lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí está hablando de algo. Acá dice que si yo me convierto, pero está hablando de una conversión total, de una conversión genuina, no solamente de boca, sino que sea una conversión genuina. Cuando nosotros nos convertimos, porque hay muchos que son convencidos, pero nosotros nos convertimos, Él usa nuestra boca como instrumento. Y dice que estaremos delante de Él, o sea, que vamos a estar delante de su presencia, pero asimismo Él va a trabajar con nuestra vida. Él va a sacar lo más precioso de lo más vil, que nos va a pasar por procesos para sacar lo más precioso. Porque no se olviden que el proceso del carbón que se encuentra entre la tierra tiene un proceso demasiado grande. ¿Para qué? Para que después sea un diamante. ¿Me entiende? Y eso es uno de los procesos que nosotros le decimos como oro en el crisol, que separa los metales de lo que es un metal no válido de un metal que es muy precioso y es muy caro y es válido, que es el oro. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Siempre lo digo porque es más vale contagiar al mundano con cosas, del reino, que nosotros nos apeguemos a ellos y seamos como ellos. Si ellos tienen la boca dura, que nuestra boca no se contamine, porque cuando nosotros estamos contaminados, Dios no puede trabajar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque a través nuestro y estar contaminados vamos a contaminar. A ver, ¿cómo les puedo decir esto? Si yo tengo pecado, imagínense en una vasija. Si en esa vasija hay aceite, yo no le puedo echar agua, porque se contamina. Entonces, ¿qué va a salir? Aceite con agua. Si yo agarro una tinaja y agarro solamente aceite, va a volcar aceite porque el aceite está limpio. Entonces no está contaminado. Tenemos que entender que nosotros como profetas somos canales en la iglesia. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas y dice una palabra específica a una persona, tenemos que llamar a la persona, decírselo, pero procuremos estar sin pecados delante de Dios, porque en cuanto estemos con pecado delante de Dios, como cuando tengamos una falta de perdón, como cuando tengamos un daño en el corazón o tengamos alguna otra cosa, se contamina, vamos a contaminar. Entonces, nosotros tenemos que procurar a cuidar nuestra boca de contaminarse con la del mundo, porque ellos se tienen que convertir al Señor y no nosotros del Señor convertirnos a las cosas del mundo. Amén. No sé si me están entendiendo, puede ser que sí, amén. Entonces, el profeta tiene una alta percepción natural y espiritual. Somos más perceptivos al ámbito espiritual. Por lo tanto, es una percepción más alta. Siendo un receptor de Dios, Dios a través nuestro pone lo que son los diseños, pone lo que son los lugares, pone lo que son las ciudades, las naciones. Por ejemplo, la escuela profética fue un diseño de Él. ¿Por qué? ¿Por qué fue un diseño de Él? Porque yo les voy a explicar una cosa. Hay muchos que dicen profetas, hay muchos dicen ser profetas, pero no tienen ni la más pálida idea lo que deben hacer como profeta. Y a veces por no tener una educación, digamos, cultura del cielo, hacen las cosas mal y cometen errores y el pueblo muere. Por eso mismo es mucho mejor impartir lo que Dios te ha dado, siendo lo que tú eres, al llamado que Dios te ha dado. ¿Me entiendes? Pero también tú tienes que aprender. Profetas porque está el mundo y aprende. Fíjense en lo que pasó con Samuel cuando estuvo de Eli. Miren lo que pasó a Eli cuando estuvo al lado de Elías. Aprendió. El profeta es muy
entendido en los tiempos y asuntos del reino. El profeta sabe en los tiempos que son los tiempos de Dios. El profeta sabe cuándo es el tiempo de Dios, porque por favor de Dios. La verdadera naturaleza del profeta es su pasión por el corazón de Dios. Yo siempre digo, yo hablo profético, pero yo más sabio que lo que yo puedo hacer. Yo tengo que entender que soy un instrumento. Y es un privilegio que Dios pueda decir tantas cosas a través de mí. Pero tenemos que amarlo. Tenemos que amarlo a las almas. Es más profético. El amor a las almas. Como lo hizo Jesús, cumplió todo lo profético. Él va a hacer bien marcado la parte del profeta. Es un ministerio, pero también se destacó la parte profética. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios por el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Gloria a Dios, el espíritu de profecía. Y aquí vamos. El espíritu de profecía vendría siendo el manto profético. Vamos a hablar. Las escrituras indican claramente que hay varios ámbitos de movimiento profético que funcionan de diferentes grados de unción, y entonces necesitamos entender cómo estos niveles trabajan, llevándolo hacia la madurez y efectividad. Hay 4 ámbitos en lo que es el espíritu de profecía. Es el mismísimo testimonio de Jesucristo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Es el mismo. El espíritu de profecía, tenemos el don de profecía, que vendría siendo el espíritu de profecía, vendría siendo el manto. El don de profecía vendría siendo don de permanencia. El ministerio del profeta es en el hombre o la mujer en función, y la profecía escrita son las cosas de la palabra, son las cosas que ya están escritas. Apocalipsis 19:10. Espíritu de profecía. Es la presencia de Dios y una unción especial en que la mente de Dios se revela de una manera muy similar al don de profecía. Aunque es colectivo, no se limita a la vida congregacional. El espíritu de profecía se manifiesta cuando Dios decide hablarnos por medio de distintos aspectos y maneras y formas y medios. Por eso yo siempre digo que el que profetiza, pero no todo el que profetiza es profeta. ¿Por qué? Porque el profeta tiene el ministerio completo, pero el que profetiza es por medio del espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía, cuando está dentro de un manto profético, el espíritu de profecía está. Por eso mucha gente dentro de la iglesia a veces profetiza, pero no es porque sea profeta, sino porque está activo el espíritu de profecía. Por ejemplo, el espíritu de profecía se puede mover en la danza profética, en la alabanza, en la propia voz del Señor o en los cánticos proféticos. Generalmente esta unción colectiva se experimenta para el beneficio congregacional o grupal. También es para ministrar. Amén. Si alguien tiene una revelación, si alguien tiene sueños proféticos o activación personal, tienen que regocijarse. A ver, hay mucha gente que ha tenido sueños proféticos. Hay mucha gente que ha sacado a los demonios aún estando en descanso, porque el profeta también es libertador. Son varios los puntos en los cuales uno puede darse cuenta el llamado profético sobre la vida de la persona. Pero dice la palabra que muchos en este tiempo, vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, dice la palabra, y verán visiones.
dice que su espíritu será derramado sobre toda carne. O sea, el espíritu de profecía va a ser derramado sobre toda carne. Vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, pero eso no quiere decir que sea profeta. Dicen que verán visiones, pero eso no quiere decir que sean profetas. ¿Me entienden? No sé si alguien me está entendiendo. Entonces nosotros nos tenemos que regocijar por eso. ¿Cuál fue el comienzo del espíritu de profecía? Porque dice la palabra que el espíritu se movía sobre las aguas. En el Edén fue el primero. Luego fue en el tabernáculo de Moisés. También estuvo en el tabernáculo de David, en el templo de Salomón. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque era el Señor que él... cuando el Señor iba con el pueblo de Israel también, como antorcha encendida de fuego hacia adelante, era su espíritu, era el mismo. Entonces esto que estamos hablando, cuando el Señor ascendió para reunirse a su pueblo en momentos concretos, lo podemos hablar en Hechos 3:19. Habla de tiempos de reanimación que son temporadas y momentos concretos. Él quiere que tengamos intimidad con Él, porque el profeta, más allá de ser la voz de Dios, también vive bajo la atmósfera profética. No es que yo vaya a un lugar y ponga música y ahí se activa, no. El profeta camina bajo la unción profética, camina bajo una atmósfera profética. Por eso dice la palabra también que nosotros somos no solamente restauradores, sino que también somos, que al lugar que nosotros vayamos, el ambiente cambia, la atmósfera cambia. Porque es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Pero para llegar a esas magnitudes, nosotros tenemos que tener una intimidad profunda con el Espíritu. No podemos decir yo soy profeta y yo ando profetizándole a todo el mundo y ando haciendo las de las mías. No. El profeta tiene su intimidad con Dios y hace lo que Dios dice y no lo que yo quiero. Miren, yo les voy a contar algo. Yo cuando empecé con el ministerio, yo recién empezaba y el Señor me empezaba a mostrar cosas y yo las hablaba. Hasta que llegó un momento donde el Señor me dijo, basta, no tienes que hablar todo lo que yo te muestro. Cuando tú hables, vas a hablar lo que yo digo y no lo que tú quieras decir. Entonces comprendí que no todo lo que yo he soñado, no todo lo que yo he vivido proféticamente lo puedo andar divulgando. A no ser que el Señor me diga, dilo. Si no, no lo hago. Porque yo quizás diciendo puedo cometer error, porque hay mucha gente que puede llegar hasta levantarse en envidia porque uno no lo conoce, pero el mundo espiritual sí se mueve de esa manera. Y puede empezar a maldecirte por esa causa. Entonces el Señor guarda a sus profetas. Entonces podemos decir que Dios se mueve de una forma tan especial que Él trabaja como Él quiere, en momentos concretos, que tengamos una intimidad con Él, tener una relación de padre a hijo, por así decirlo, que estemos en constante bajo su presencia. A su vez, también poder edificar nuestra mente, nuestra vida, no solamente se debe a los dones, sino a su vez podría edificar nuestra mente y nuestras vidas no solo son los dones, sino también nuestro carácter, también el fruto del Espíritu, que nos permite ser la expresión vital de Dios en la tierra. Amén. ¿Por qué se piensan ustedes que el profeta es muy perseguido? Sufre mucho más persecución que cualquier otro ministerio. Recordemos a Elías. Elías, cuando demostró el poder de Dios delante de los 450 Baales, de los sacerdotes de Baal, de Aserat y Astarot, que en total eran muchísimos. Cuando él presentó el sacrificio a Dios delante de todo ello y hizo comprobar que Dios tenía el poder de todo eso.
y después los degolló, después los mató. ¿Me entienden? Eso sale en la historia, en la palabra. Pero recordemos también que quedó viva Jezabel. Y él, en vez de hacerle frente a Jezabel, él huyó. Y ella empezó a perseguirlo, a querer matarlo. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Amén. ¿Qué es lo que hizo Elías? Elías puso al descubierto el poder de Dios, que Dios es más Dios que todos los dioses habido y por haber, y ella había quedado en la ruina y había quedado en vergüenza por causa de que todos sus baales, todos sus sacerdotes fueron destruidos. Nosotros como profetas somos una amenaza para el enemigo. Por eso el enemigo muchas veces nos manda a callar o nos quiere hacer callar y no lo pueden hacer porque Dios guarda a sus profetas. Pero hay muchos profetas en este tiempo que necesitan ser activados. Hay muchos profetas en este tiempo que necesitan ser levantados. Hay muchos profetas que desistieron de su llamado, de su manto, porque no quisieron tomar lo que Dios le había dado. El espíritu de profecía no es el don, tampoco es el oficio, sino una unción mucho mayor con la presencia del Señor. No se puede acumular, no se puede bombear, no se puede cebar. El espíritu de profecía es una corriente que fluye desde la presencia manifestada de Dios en nuestras vidas y viene cuando la voluntad del Espíritu de Dios. No es necesario ser profeta, como dije, para profetizar. Estamos hablando en reuniones cuando alcanzan este nivel de gracia. En ese momento lo que importa es cederle al Espíritu del Señor, siguiendo su voluntad. Por eso no tenemos que limitar al Espíritu de Dios. Por eso no lo tenemos que limitar. Tenemos que dejarlo que Él fluya. ¿Qué es lo que es el don que estábamos hablando cuando estábamos hablando del espíritu de profecía? Vamos a ver qué es lo que es el don de profecía. El don de profecía es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Vamos a ver el propósito. El propósito que tiene el don de profecía es producir una profunda convicción en un no creyente. Entonces, el don de profecía sirve para edificar, para exhortar y para consolar. Edificar es desarrollar, exhortar es dar curso a individuos para acercarse a Dios y el consolar es al cuerpo de Cristo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 14, 3. Vamos a leer 1 Corintios 14, 24. ¿Me acompañan? Vamos a leerlo. Y porfa, vayan anotándolo ahí abajo. 1 Corintios 14, 24. Vamos a ver lo que dice. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a un lugar, vamos a una reunión y nos toca ministrar, lo primero que Dios te muestra es el corazón de la persona. Entonces podemos ministrar el corazón de la persona. Y empezamos a decirle a la persona por medio del don de ciencia, que eso lo vamos a ver después, qué es el tema de lo que hay en su corazón, las intenciones del corazón. Entonces empieza a salir todo lo que está oculto.
todo, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Eso es lo que hace el profeta. Eso es lo que hace el don de profecía. El don de profecía es permanente para el que está lleno del Espíritu Santo. Es permanente porque es una de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo por medio de un creyente. Es el que posee este don, el cual necesita avivar su espíritu o deja que su espíritu sea avivado para empezar a profetizar. A ver, esto vendría siendo como cuando, si yo me encuentro un profeta que está apagado y que está dolido, que ha sido vituperado, a lo mejor le dolió algo, a lo mejor alguna situación y se apagó. Nosotros lo podemos activar. Un profeta levanta, un profeta activa profeta. Amén. Entonces, si está muerto, podemos declarar con nuestra boca que ese corazón está vivo, como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Ezequiel profetizó sobre esos huesos y esos huesos tomaron forma. Nosotros también podemos hacer lo mismo porque tenemos esa autoridad para hacerlo. Tal individuo no depende de una atmósfera externa o un ambiente sereno para profetizar. Quiere decir que yo no necesito música para poder profetizar lo que Dios tiene que decir a través mío. ¿Me entienden? Yo no necesito una atmósfera como muchos piensan que cuando uno se va por ejemplo, cuando uno va a buscar de la presencia de Dios, de la única forma que ellos piensan de que se puede mover es escuchando música y orando y esto y que lo otro. Los profetas no lo necesitamos. Nosotros somos transformadores de ambiente. Nosotros vamos, doblamos las rodillas delante de Dios y la atmósfera ya está limpia. Y ahí podemos buscar de su presencia. Porque no se basa solamente en lo que es la atmósfera, se basa en la búsqueda que tú tengas con el Señor. Si tú necesitas una música para activar lo profético dentro de tuyo, déjame decirte que estás errada. Porque para buscar la presencia de Dios no te hace falta escuchar una música. No necesitamos fluir a través de una música. El Señor está con nosotros y el Señor fluye de manera constante en nuestra vida. Entonces hay que tener cuidado de no obrar solo con este don, sino más bien combinarlo con el carácter piadoso y caritativo, así con la guía del Espíritu Santo para evitar los excesos de un ministerio inmaduro. Por eso es importante aprender. Por eso es importante ser instruido. ¿Por qué lo digo? Porque si tú eres profeta y tú no eres instruido, puedes ocasionar daño. Porque nosotros podemos tomarlo o para bien o tomarlo para mal. Si nosotros estamos dentro de lo que Dios dice, estipulado, y dentro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, estamos sabiendo lo que tenemos que hacer, escuchamos la voz de Dios en lo que Él tiene que hacer, vamos a hacer las cosas bien. Pero si nosotros no sabemos, no aprendemos, no dejamos que nos enseñen, no dejamos y nos cerramos y decir, no, yo ya me la sé toda, corremos el riesgo de traer muerte espiritual a la gente, de traer muerte espiritual a la iglesia. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de lo profético, porque lo profético está a una línea de lo oculto. Con eso yo les digo todo. Estamos a una línea para lo oculto. Vamos a ver ahora los profetas. Ya vimos los profetas del Antiguo Pacto, ahora vamos a ver los profetas del Nuevo Pacto. En relación a Juan el Bautista, Mateo 21:26. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Lucas 1, versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El primer profeta que hubo en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Pero no se termina ahí, Mire que yo he escuchado muchas veces decir, no, pero los profetas se terminan ahí donde está Juan el Bautista. Mentira.
porque Jesús antes de irse dejó estipulado los 5 ministerios. Entonces no se termina. Entonces, profeta es la forma femenina en relación a Ana. Lucas 2, 36, 38. Estaba allí Ana, profetisa. ¿Quién dijo que no habían mujeres profetas? Los hombres no son solamente profetas, hay mujeres profetisas. Ana fue una, Débora fue otra, y varias. Entonces, Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La otra es el título que se le atribuye a una mujer. Pero tengo pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay que tener cuidado, porque así como hay profetas de Dios Altísimo, también hay profetas de Baal. Hay muchos profetas en las redes sociales que, si ustedes tienen el discernimiento de espíritu, se van a dar cuenta que son profetas de Baal, porque presentan fuego extraño delante de la presencia del Señor. Y yo se los digo porque me los he topado muchas veces. Y a ustedes también les va a pasar. Para la palabra griega, pseudoprofet, usada para dominar a un falso profeta, refiriéndose a él desde el nuevo pacto, aunque haya vivido durante el antiguo pacto. Amén. Entonces yo creo que esto está más claro que el agua. ¿Qué vimos? ¿Quién es un profeta? Vimos el don de profecía, el espíritu de profecía. Ahora vamos a ver la función y carácter y sanidad del profeta. Ya sabemos quién es el profeta, cuál es su función. El profeta colabora con el diseño de la casa de Dios. Es el radar de la iglesia y enfoca al pueblo en la visión. El profeta es el que te dice, el Señor me dice que no vayas por ahí, que tienes que ir por esta otra vereda. El profeta es el que te dice, no, pará, ¿sabes una cosa? Tenés que buscar más de la presencia de Dios, porque el Señor me ha mostrado tu corazón y a ti te falta búsqueda. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, el profeta te dice, hermano, hay pecado en la iglesia, fulanito está haciendo esto, esto y lo otro. Lo llaman, hablan con él, renuncia, liberta, restaura. El profeta es el que se mueve de un nivel a otro, no se queda solamente en un solo lugar. El profeta es un ministro de guerra, es un ministro de adoración. Por eso existe la guerra profética, por eso existe la adoración profética, por eso existe la danza profética. El profeta activa al pueblo para que pase de nivel a otro. Cuando hay un tipo de estancamiento, yo les voy a contar mi experiencia. Nosotros hubo en un momento dado que una persona que estaba dentro de la iglesia donde nosotros estábamos pastoreando con mi esposo en aquel entonces, resultó ser que de tantas maldiciones de palabras que había dicho, nos encontramos envueltos en un estancamiento, pero no porque nosotros queríamos, sino porque el estancamiento venía de arriba. No sé si me doy a entender, de la cobertura que teníamos. Y llegado a su momento, cuando la cabeza se estanca todo el cuerpo, porque la palabra lo dice. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que si la unción baja, dice que la unción baja por la barba de Aarón hasta llegar a todo su cuerpo. Entonces, si uno de la cabeza, que es la cabeza de la iglesia, en ese caso, el que nos daba la cobertura, estaba en pecado, pues el pecado de ellos también me afectaba, porque éramos parte del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros llegamos en un momento dado que nos encontramos estancados. Entonces, cuando nosotros nos encontramos estancados, pasó que
pasó que en ese momento veo cómo estábamos congelados en un río. Y el Señor, por medio de un profeta maduro, me dijo, levántate y empieza a pelear. Me levanto, empiezo a pelear y empiezo a ver cómo las pisadas de fuego que yo tenía al agua la descongelaba. Ahí pasamos a otro nivel porque fueron activados, fueron restaurados, renovados. El profeta imparte de su espíritu al espíritu del pueblo y aviva la fe del pueblo. Esto cuando hay un cambio de atmósfera, se activa la atmósfera profética dentro de la iglesia. El profeta tiene la capacidad en Dios de abrir paso para que el pueblo sea introducido en las esferas espirituales, como hizo Moisés cuando sacó al pueblo de Israel. Cuando sacó al pueblo de Egipto, él golpeó las aguas se abrieron y pasaron en seco. Y sacó las piedras del camino. Eso es lo que hacemos nosotros. Intercedemos. Y los profetas nos introducen a lo apostólico. Claro, a lo apostólico, a las enseñanzas. El carácter del profeta. Por cuanto el profeta trae equilibrio, debe tener equilibrio y sanidad. La falta de carácter puede echar a perder el don. Yo puedo entender que tú tienes que tener carácter para este tipo de cosas, porque si tú no tienes carácter no lo puedes hacer, pero ay de aquel que se pase con el tema del carácter. Para mí. Sí. Wow. ¿Me entiendes? Yo conocí no hace mucho tiempo una profeta que dice, no es por hablar mal, pero es un ejemplo que les voy a dar para que ustedes puedan entender. Tiene un carácter malísimo, pero ella no lo cambia porque supuestamente Dios le dijo que no lo cambiara. Yo dije que no, en mi ser, en mí. Yo dije no es así. Cuando Dios te transforma el carácter. Más que nada trabaja con tu carácter. Hay muchos profetas que en este tiempo están siendo procesados precisamente por su carácter. ¿Y me van a decir a mí que Dios no cambia carácter? Está bien, tú tienes que ser discreto en esto. Tú tienes que tener carácter, porque el carácter te lo forma el Señor cuando te da la autoridad. Cuando tú tienes autoridad, no puedes hacer abuso de la autoridad mostrando tu carácter como a rajatabla o fuerte o hacerte ver. No. Está hablando de que no tenemos que ser débiles, que no tenemos que ser sentimentales, está hablando. Que tenemos que ser como el Señor Jesús es. ¿Ustedes piensan que al Señor no se le cayó alguna lágrima cuando vio a una mujer que la estaban golpeando? O cuando una mujer estaba... O ustedes se piensan que al Señor no le dolía en el corazón cuando veía cómo trataban a los niños, quizás. Claro que él tenía sentimientos, pero él sabía tener dominio propio. Eso es lo que tiene que tener el profeta, dominio propio. Si nosotros nos pasamos, nos ponemos legalistas y nos ponemos a decir y empiezas a gritar y empiezas a tratar a la gente mal porque tú eres un profeta, estás echando a perder el don que Dios te ha dado. El plan de Dios es que el profeta viva el mensaje y sea portador de su mensaje. O sea, que yo tengo que vivir el mensaje de lo que yo hablo para poder darlo. Hay muchos en este tiempo que solamente leen la palabra por querer leerla, pero no hay hechos, no la viven. Y aquí está hablando de vivir el mensaje que se está dando, precisamente porque está hablando de que si yo no vivo la palabra, ¿cómo voy a poder darla? El profeta en sanidad ministra al pueblo con misericordia y verdad, y de esta forma cumplirá el propósito de redarguir, corregir, para hacer volver a los hombres a Dios. Es aquí cuando me sale en la palabra, en la palabra que dice, y hará volver el corazón de los hijos al Padre. En este tiempo nosotros estamos tocando la puerta del corazón de las personas para que ellos vuelvan al Padre. Que vuelvan a la senda antigua no significa de que tienen que volver a lo que es la parte judía, porque no es así. La senda antigua significa de que tenemos que volver al principio, como lo dejamos al Señor desde el momento que lo conocimos. Es caminar.
¿Es volver al primer amor? No, el primer amor lo tenemos todavía, pero no hemos desviado de su senda, pues lo que tenemos que es volver a su senda otra vez desde el lugar donde lo aceptamos y seguir caminando en corrección hacia su eternidad. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbalas en las tablas de tu corazón. Aquí tiene que estar la ley de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Con verdad y misericordia se corrige al pueblo, no con legalismo, no con maltrato. Yo he visto muchos profetas maltratar al pueblo y no es maltrato. Han transgiversado la palabra, no es maltrato y el Señor se los va a demandar, porque no es maltrato. Se hace con cariño, con amor, porque así era Jesús. ¿Cómo podemos decir que nosotros tenemos a Jesús si eso no lo podemos demostrar, no lo podemos dar? Lo que Dios demanda, Miqueas 6, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Tenemos que amar. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Hacer justicia conforme a su palabra, como Él te lo indique, no por cuenta propia. La sanidad del profeta. Si es lo que yo le estaba diciendo recién, si el profeta está herido, va a herir a todo un pueblo. Si el profeta está en pecado, toda la administración que él haga a través de él va a contaminar al pueblo. Y va a sentir el pueblo el mismo dolor. Eso se llama mala impartición. Cuando hay cosas de la carne en el profeta que no ha renunciado, es lo que va a dar, es lo que va a impartir, es lo que va a ministrar. Por eso también hay que tener mucho cuidado con la imposición de manos sobre las personas. Tú tienes que imponer las manos cuando el Espíritu Santo te diga a quién se los pone, no a cualquiera. Yo aprendí eso porque en el último tiempo el Señor me decía, suelta la palabra y se hará. Hoy se imparte por el Espíritu, no por la mano. Por eso hay mucho cuidado, porque si una persona está endemoniada y tú, profeta, todavía tienes el corazón herido, los demonios que tiene esa persona van a ser traspuestos al tuyo. O tú vas a transportar lo mismo, van a haber un cruce, porque tú estás herido y la otra persona está en pecado. Ojo, no se olviden que somos vasijas, no se olviden que tenemos que estar limpios y purificados. Muchos profetas en su caminar han sido heridos, incomprendidos, afectados con su vida por otros líderes en posición de autoridad. Como por ejemplo, muchos no son reconocidos en las iglesias. Muchos no son reconocidos dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchos líderes que lo que hacen es anular al profeta. No quieren al profeta, pero si tan solo supieran que el profeta es la voz de Dios, ¿quién no le gustaría escuchar a Dios? Ah, no, si es profeta, ¿para qué? No, yo no creo en los profetas, no. Mejor que Dios, si yo soy su siervo, que Dios me hable a mí. Si fuera así sería re fácil, pero Dios todavía usa a sus profetas. Para eso dejó establecidos los 5 ministerios y el ministerio del profeta, que está dentro de los 5. Algunos han alimentado su dolor, su rechazo y se llenan de amargura. Muchos se sienten fracasados por eso. Llegan a la iglesia. Ya el Señor ya los ha levantado como profetas, ya los ungió como profetas, fueron activados como profetas. Pero van a otro ministerio, quizás porque hubo un problema en donde ellos estuvieron antes y no se lo reconocen. Y dicen, no, si tú eres ministro vas a tener que empezar de cero otra vez. Y no es así. La falta de honra, la falta de reconocimiento hiere el corazón del profeta porque somos seres humanos. Y nos agarramos la cabeza porque a veces nosotros sentimos el mismo dolor de rechazo que tiene el Señor Jesús. Sentimos el dolor que Él tiene en su corazón.
Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo ellos? Terminan dejando su llamado. Se van al mundo y en el mundo los agarran los demonios y en el mundo hacen su vida pensando que la están haciendo bien. Nunca más agarran el ministerio, como otros han vuelto todavía de afuera y agarran el ministerio otra vez, porque son irrevocables. Los dones son irrevocables y el llamado es el llamado. Si el Señor te llamó un día y funcionaste como tal y te fuiste al mundo, ¿tú piensas que Dios no te estará esperando que regrese? Ahí se cumple la parábola del hijo pródigo. Claro que sí. ¿Y cómo puede ser que aún estando fuera del camino todavía sigas profetizando o todavía sigas hablando o viendo el corazón? ¿Cómo es eso, profeta? ¿Cómo puede una persona hacer eso? Porque está activo el don de profético, está todavía activo los dones. Los dones son irrevocables. Tú te puedes salir afuera del camino y los vas a seguir usando. Hay mucha gente dentro del camino inclusive que solamente se maneja por el don y no por el llamado. Aunque estén en repecado, el profeta, aunque esté en repecado, trabaja con los dones iguales. ¿Y cómo, profeta? No, Dios no le habla, no le habla a Dios, pero trabaja con los dones igual. ¿Por qué? Porque son irrevocables. El llamado lo podés tomar como lo podés dejar. Porque dice la palabra, muchos son llamados y pocos escogidos, porque algunos tuvieron el llamado y no lo quisieron tomar, lo dejaron, pero los dones siguieron activos. Salmo 68, 16. Escuchen bien lo que yo le digo anteriormente, es lo que yo le decía. Pueden seguir operando los dones, pues estos operan desde el espíritu del creyente, aunque su alma esté llena de amargura, aunque tenga rencor, aunque tenga juicio, aunque esté en tiniebla. Es lo que yo les he estado hablando. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. En Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz en todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Padre, sin la cual nadie verá a Dios. Podemos observar diferentes reacciones carnales ante la disciplina de Dios. Menospreciar su corrección. Hay muchos que no quieren ser corregidos. Hay muchos que no quieren ser disciplinados. Hay muchos que se desaniman cuando Dios nos reprende. Y permitimos que la amargura nos afecte. Al dejar pasar el tiempo sin buscar la santidad, comenzamos a aislarnos y entrar en error, abriendo puertas al orgullo espiritual y al juicio hacia los demás. Ustedes me irán a preguntar, ¿y cómo es el corazón del profeta? El corazón del profeta es un corazón humilde, es un corazón dispuesto, es un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Es un corazón que no se enaltece, es un corazón que se humilla, es un corazón quebrantado, es un corazón contrito, es un corazón agradable a Dios. Ese es el corazón del profeta, darse a los demás, hacer lo que Dios dice que hagas porque tienes una disposición de hacerlo. Tenemos amor por las almas, amor por el ministerio, amor por Jesucristo. Si nosotros tenemos ese corazón, vamos a buscar la santidad. Vamos a estar en completa conexión todo el tiempo con Él, porque sin Él no podemos respirar. Es como si estuviéramos dentro es como si fuese un pescadito que está dentro del agua, pero al salir fuera del agua, el pez se muere. Así somos nosotros. Si no salimos fuera de la cobertura de Dios, si no salimos de la santidad de Dios, nos morimos espiritualmente, pero nos morimos, nos enfriamos, nos comenzamos a aislar, entrar en error. Ya no escuchamos la voz de Dios y hacemos las cosas a mi antojo, a mi manera.
y hacemos morir al pueblo. Porque traemos juicios hacia los demás, los empezamos a enjuiciar. ¿Por qué? Porque tenemos el ego. Es muy conocida la persona que no tiene búsqueda de Dios por el orgullo que hay en su corazón. Ah, no, yo me la sé toda, yo no necesito de Dios, yo puedo hacerlo. Se nota la legua, la arrogancia. Cuando agarra la arrogancia y empieza a decir, ah, no, pero yo lo puedo, yo lo hago, yo hago. Vas a expulsar un demonio de una persona y vas a decir, ah, no, yo lo hago. Nunca vas a reconocer que Dios es el que trabaja a través de ti, que Jesucristo es el que se presenta para que los demonios se manifiesten. No, el orgulloso dice, no, yo lo hice. Ahí caen en error. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios, ya perdieron la santidad, perdieron la conexión con Dios. Por eso hay mucho pueblo que muere. El orgullo nos puede hacer creer que somos maduros. El orgullo te hace creer que sos más que cualquier otro. Yo tengo que entender que yo soy profeta, pero profeta por gracia de Dios, no porque yo me lo merezca. Cada uno de nosotros sabe que lo que nosotros tenemos es por gracia, no porque lo merecemos. ¿Qué hicimos nosotros para que Jesús hubiera dado su misericordia a nosotros y que por su gracia tenemos lo que tenemos? ¿Qué hicimos nosotros para merecer eso? Nada. Jesús hizo todo porque nosotros no fuimos capaces de morir en esa cruz como lo hizo Jesús, que se dio por nosotros que éramos pecadores. Entonces yo no puedo creerme más que cualquiera, no me puedo creer más que otro, porque lo que yo tengo lo tengo por gracia. ¿Me entiende? Cuando uno comprende que lo ha recibido sin merecerlo, su corazón es diferente. Pero aquella persona que se cree que es más grande que otro, no nos olvidemos que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Y así como subiste, así vas a bajar. Y el golpe va a ser más fuerte que lo que subiste. Porque el orgullo se golpea. El corazón orgulloso es de una persona inmadura. De una persona inmadura. Porque ellos muchas veces piensan, no necesitamos de Cristo, no necesitamos del cuerpo, no. Reconociendo a un profeta. El verdadero profeta discípulo de Dios se reconoce por el fruto. Gálatas 5:22, mas el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mateo 7:16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de las espinas o higo de los abrojos? No es por los dones, ni por el poder, tampoco por el hecho de que su profecía se cumpla. El fluir de los dones no está en la relación directa a la madurez. La unción puede operar aún en un profeta que necesita restauración, sanidad interior, liberación. Esto no descalifica a un siervo de Dios. Su meta debe ser crecer a la medida y a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Amén. Hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Espero que puedan haberla entendido. Si alguna pregunta me tienen que decir por ahí, me la preguntan en el grupo de WhatsApp porque yo no puedo leer los mensajes. La verdad que veo que todos están viéndolo, pero no veo los mensajes. Así que, bueno, que el Señor les bendiga grandemente y nos estaremos viendo en la próxima clase. Espero que hayan podido apuntar, que hayan podido entender. Así que nada, estamos para servir. Que el Señor les bendiga grandemente.